Good morning, English Activities, Week 4. Topic, Free Time Activities and Adverbs of Frequency. Exercise 1. Match the items on the right to the items of the left. Vamos a unir con línea las imágenes de la izquierda con las frases de las actividades del lado derecho. Read a book, play the guitar, ride a bike, go to school, have a bath, wash the car, make the bed, walk the dog, brush my teeth. Exercise 2. Read the text, then look at the picture and write the free time activities that Andrea does. Put an X in the activities that Andrea doesn't do. Andrea free time activities. Hi, I'm Andrea. I live in Quito. In my free time, I'll always play video games with my brother. I often listen to music. On Saturday, I sometimes go to the cinema with my family. I usually do exercise in my spare time. En este ejercicio vamos a leer las actividades de Andrea, las actividades de tiempo libre. Luego va a escribir las actividades que Andrea hace. Vamos a identificar las imágenes. Por ejemplo, la primera que se menciona y ahí sale aquí, listen to music. Entonces ya usted escribe la actividad. En las imágenes que no se menciona va a escribir o va a colocar la X, como está aquí en el ejemplo. Exercise 3. Complete with your own free time activities. Va a escribir oraciones de sus actividades de tiempo libre. Va a utilizar los siguientes adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, never. Recuerde que para hacer estas oraciones es necesario seguir un orden. Aquí en el ejemplo está. I always do exercise in the morning. Primero va el sujeto. En este caso vamos a utilizar I porque va a hablar de usted mismo. Luego el adverbio de frecuencia, luego la actividad y el complemento. I always do exercise in the afternoon. Va a ser así con cada adverbio. Always, usually, sometimes, often, never. Exercise 4. Record yourself saying the sentences of exercise 3 and send an audio to your teacher by WhatsApp. Se va a grabar leyendo las oraciones del ejercicio 3 y luego envía por WhatsApp el audio. Recuerde practicar antes de enviar el audio para que tenga una excelente pronunciación. Y esas son todas las actividades. Thank you. Bye.